salmo que nos va a enseñar muchas cosas en esta mañana. Voy a hablar de un tema que es un poco, digamos la palabra espinosa, ¿sí? Porque realmente es lo que va a tocar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Y es algo que necesitamos hacer un análisis de nuestras vidas. En esta mañana voy a hablar del pecado y sus consecuencias. Sabiendo lo que Dios está demandando de nosotros. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia agradable delante de Dios, una iglesia que sea, ¿verdad?, digna de entrar en el reino de los cielos. Y por ese motivo Dios aborrece el pecado. Por ese motivo Dios no quiere saber nada del pecado. ¿Ama al pecador? Sí, pero aborrece el pecado. Y por ese motivo nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer también es aborrecer el pecado. Porque es de la única forma de agradar al Señor. Así que vamos a leer este salmo. Es un salmo que escribió David y lo escribió en una situación también muy complicada por todo lo que él estaba viviendo. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Prepara tu corazón para recibir esta palabra, lo que Dios tiene preparado para ti. Lo mismo Dios puede hablarte de una forma, a cada uno, ¿verdad?, nos habla el Señor de una forma diferente. Pero lo importante es que Dios siempre busca la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y toca ahí en lo más íntimo. Por eso te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, que seas tú el que nos hables. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra alma también, para que pueda ser limpiada, para que puedan ser sanada y restaurada, oh Dios. Eres tú el dueño y Señor de nuestras vidas, el que nos conoces, y por eso pedimos, Espíritu Santo, que obres tú en esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca?
En el Salmo 51 que hemos leído, ¿verdad? Encontramos la historia del rey David. Una historia que, viendo el pecado que cometió David, tan horrible, nos damos cuenta de que la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y me pregunto, después de todo el pecado tan horrible que él cometió, y el Señor dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Dando a entender, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad?, si cada uno de nosotros, todos hemos pecado, no hay ninguno aquí que no haya pecado. Y si hay alguno que no haya pecado, mejor que se vaya porque aquí no puede estar. ¿Verdad? Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos ser lavados con la sangre de Jesús. Nadie se puede excluir de esto. Pero una de las cosas importantes es que lo importante es reconocer tu pecado, acudir a los pies de Cristo y reconciliarte con Él. Porque ahí es donde viene la verdadera restauración. Porque cuando Dios dice que el corazón de David era conforme a su corazón, era porque cuando se dio cuenta del pecado que cometió, dice que le dolió tanto en su corazón, ¿verdad?, que fue delante del Señor para pedirle perdón y ser restaurado. Mirad, si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. El pecado trae sufrimiento, trae muerte, trae destrucción. Recuerda que en el Salmo 51 fue escrito por David después de haber vivido todo lo que vivió él con todo su pecado. Después de haber cometido toda la maldad que él hizo, ahí es donde realmente él se dio cuenta de todo eso y escribió este salmo. Él recuerda las consecuencias de su pecado y escribe su historia aquí en el Salmo 51. Y vamos a ver varios puntos en esta mañana, varios puntos de qué forma el pecado puede afectarnos, no solamente a nuestro espíritu, no solamente a nuestra alma, a nuestro testimonio, a nuestra persona como tal, porque realmente es algo que daña la imagen, la identidad de la persona. Y por ese motivo, en primer lugar, vamos a ver el primer punto y vemos cómo el pecado ensucia el alma. Y muchas veces el alma lo tenemos ahí en eso como que es el desván donde echamos todas las cosas, ¿verdad? Para ocultar todo, para encerrarlo ahí, como el trastero, ¿verdad? Ahí lo metemos. Lo que me estorba, ahí lo dejo. Pero realmente el alma tiene que ser sanada y restaurada, hermanos. Y por ese motivo tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que va a traer a nuestra, ¿cómo diría yo?, a la luz, y nos va a traer revelación para ver lo que hay guardado dentro de nosotros, que pueden ser cosas que vienen desde nuestra niñez, pero están ocultas en nuestra alma, están encerradas ahí en eso, y están impidiendo que podamos crecer espiritualmente y están evitando al mismo tiempo nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Fijaros bien que David está orando aquí y dice, oh Dios, lávame, límpiame. Y nos damos cuenta, pero él es un rey, ¿verdad?, que viste ropas reales. Él es un rey que al mismo tiempo duerme en cama de seda. Él es un rey que se baña en una bañera de mármol con perfumes y jabones perfumados. Pero David se sentía con pecado, se sentía mugriento, se sentía sucio.
por todo lo que había hecho. Y lo más importante de esto, ¿sabéis qué es? Es reconocer que cuando hemos pecado, reconocer lo que has hecho y reconocer que hemos ofendido a Dios. Porque cuando eso lo reconoces y te duele en el corazón, entonces es cuando puede venir un arrepentimiento genuino. ¿Sabías que si tú eres hijo de Dios y pecas, también te sentirás espiritualmente sucio? ¿Lo sabes? Y si no es así, entonces tienes que ponerte a pensar si realmente aún eres salvo. Si realmente no te duele cuánto has pecado y no le pides perdón a Dios. Mira, hay mucha gente es muy religiosa, ¿verdad? Hay una forma y viven en una religión más que en una vida de intimidad con Dios, en una relación personal con Dios. Y están viviendo una religión y nunca se han limpiado verdaderamente. Ellos han sido planchados, almidonados, pero nunca han sido limpiados, nunca han sido lavados, nunca han sido santificados y tampoco justificados. Mira, en 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si realmente hemos conocido a nuestro Dios, a nuestro Señor como Salvador, como el dueño y Señor de nuestra vida, dice que Él ya nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado delante del Padre. ¿Lo entendéis esto, verdad? Es así. En Él hemos sido santificados. Algunas personas piensan que con solo dejar de hacer lo malo, ir al culto y leer la Biblia, ya han sido lavados, ya han sido santificados, desconociendo el proceso que Dios tiene. Y Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Él, como os he dicho antes, quiere tocar nuestra alma y todo lo que guardamos en ella, para que pueda haber una verdadera restauración, para que pueda haber una limpieza, para que pueda haber una sanidad. Por eso cuando un verdadero hijo de Dios peca, se siente sucio. Nos tenemos que sentir sucios cuando pecamos. Eso es igual que cuando te has embarrado, ¿verdad? Y has estado trabajando, te has ensuciado lo mismo de grasa y de barro, estás deseando llegar a casa para quitarte toda la ropa y meterte una ducha, ¿verdad? Para limpiarte, quitarte toda la mugre que tienes. Y cuando pecamos delante de Dios, es lo que tenemos que sentir, sentirnos dolidos, sentirnos mal, hasta que no reconocemos todo el daño que hemos hecho. El segundo punto es que el pecado domina nuestra mente. En el versículo 3, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero fíjate, piensa en esta expresión, y mi pecado está siempre delante de mí, día y noche. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo, si verdaderamente eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de que cuando has pecado, ese pecado va a estar delante de ti, recordándote, has hecho esto, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que lavarte en la sangre de Jesús. Y si eso no sucede, algo está fallando, hermanos. Si eso no nos causa ese tipo de tristeza, de dolor, gracias, eso nos va a traer consecuencias muy negativas. Por eso, de la misma forma que David dice, yo reconozco mis rebeliones.
es lo que tenemos que reconocer cuando hemos pecado, reconocer lo que hemos hecho. Y mira, si eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo no te va a permitir que ignores el pecado, ni que lo olvides. Él va a estar metiéndote el dedo en la llaga continuamente para que reconozcas. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. El pecado le dominaba la mente de David y él estaba intranquilo. Él estaba sufriendo por todo eso. Y esto es lo que realmente tenemos que sentir cuando hemos pecado. Mira, hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana. Una de ellas es la culpa y otra la tristeza. La tristeza es una herida limpia, duele un tiempo, pero sanará. Pero la culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y siguen sin detenerse, ¿verdad?, hasta que no sea limpiada, hasta que no se desinfecte, hasta que no venga esa limpieza, ese arrepentimiento, ese quebrantamiento delante de Dios, para reconocer lo que hemos hecho. Por eso David oraba, oh Dios, mi alma, dice, se siente sucia, mi mente está dominada por lo que he hecho, Señor. Qué verdadero arrepentimiento. Y yo creo que todos hemos experimentado muchas veces esto. Cuando hay un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento, ahí es donde empiezan a verse los cambios. Ahí es donde empieza Dios a trabajar, porque Dios no desecha a nadie. Habrás pecado, habrás hecho todos los pecados que hayan sido, pero si realmente vienes a los pies de Dios, te arrepientes de todo corazón, Él te vuelve a levantar. Él está con sus brazos abiertos, no desecha a nadie. No desecha a nadie. El tercer punto, vemos que el pecado deshonra al Señor. En el versículo 4, David le dice a Dios, contra ti solo he pecado, y hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pensemos en la primera parte, dice, contra ti solo he pecado, dice David. Pero es curioso, porque al cometer adulterio David, en primer lugar pecó contra su propio cuerpo. Segundo, pecó contra su familia. Y tercero, pecó contra su pueblo. Pero no se menciona nada de esto en la Biblia, este pecado. Y David lo único que dice, fíjate, es que una afrenta contra Dios, como David amaba a Dios, su corazón, dice, estaba roto. Y dice que él lo veía solamente, por eso dice, contra ti, Dios mío, solamente he pecado. La ofensa que a Dios le había hecho. David decía, no solo he quebrantado la ley, sino que también he roto tu corazón. He dañado tu corazón, Dios mío. David pensaría, mi pecado no solo ha ensuciado mi alma, ¿verdad? No solo ha dominado mi mente, ha deshonrado a mi Dios. Dios, he pecado contra ti. Qué liberación hay, ¿verdad?, cuando uno se arrepiente. Es como si te quitarías un peso de 100 kilos de encima. Es dejarlo todo, desahogarte, quitar todo lo que hay dentro de ti y decir, Señor, he pecado contra ti. Quiero que tú me perdones, quiero que tú me lleves ese peso que tengo encima, que lo cargues tú por mí, Señor. Y otra de las cosas importantes es que el pecado deprime el corazón.
el pecado trae depresiones, el pecado trae tristeza, el pecado trae amargura. En el versículo 8, David habla sobre las consecuencias de su pecado y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice: hazme oír gozo y alegría. David estaba triste, estaba amargado, estaba lleno de amargura en su corazón. ¿Estás deprimido? ¿No tienes alegría? ¿No tienes gozo? Mira, la Biblia dice que muchas veces cuando en Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca, dice, se convertirá en cascajo. Y muchas veces cuando hacemos las cosas puede ser emocionante en un momento, pero a su vez, dice, cuando hayas llenado tu boca, dice, te parecerá cascajo. Es como amargura que realmente te trae dolor y tristeza. David había perdido su gozo. Y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No dice: Señor, restaura mi salvación. ¿Verdad que no dice eso? ¿Sabes por qué? Porque la salvación la tenía, pero había perdido el gozo de tener esa salvación. ¿Me entendéis? Había perdido ese gozo que tenía en su corazón desde el principio, que había estado disfrutando. La salvación seguía teniéndola, no la había perdido, pero había perdido el gozo de tener esa salvación por estar viviendo y estar en pecado. Mirad, la persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero no tiene comunión con Dios. Solo una vez y solo una cosa le puede quitar el gozo de su corazón. ¿Y sabéis cuál es? El pecado. No hay otra cosa. Si tú quieres saber cómo es una persona, no mires sus acciones, mira sus reacciones. Es de la forma que mejor vas a conocer a una persona. Mira, cuando tú a una persona la dañas, cuando tú a una persona la empujas y sale de su corazón ira y enojo, esa persona está llena de eso. Pero si tú haces lo mismo con esa persona y de esa persona sale la paz y el amor de Dios, está llena de Jesús. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso no son las acciones, sino las reacciones. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro de ti es lo que sale al exterior. ¿Cómo reaccionas? Pues conforme a lo que hay dentro de ti. Entonces, eso te tiene que dar que pensar y decir: ¿de qué me estoy alimentando? Si lo que está saliendo de mí es este tipo de enojo, de ira, de cosas que realmente no agradan a Dios, entonces tienes que pensar: ¿de qué me estoy alimentando para que esto salga dentro de mí? Para que esto salga de mi interior. Por eso dice que lo que daña no es lo que entra, sino lo que sale. Es con lo que podemos hacer daño a las personas. Si tú quieres darte cuenta de esto, en el sentido de ver nuestro interior, de ver de qué forma estamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, eso nos tiene que enseñar
cómo somos. Y eso nos tiene que indicar cuál es lo que tenemos que corregir. ¿Qué cosas tenemos que corregir en nuestras vidas? Lo que quiero deciros es que el gozo debe ser constante en nosotros, sin importar lo que te hagan. Y lo lógico es que tiene que estar, porque dice que el gozo es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está dentro de nosotros? Sí. ¿Somos el templo del Espíritu Santo? Entonces, los frutos del Espíritu tienen que estar dentro de nosotros. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ese gozo tiene que salir de nosotros a los demás. Y se tiene que manifestar en nuestras vidas. Mira, Jesús fue un hombre de dolores. Jesús lloró, ¿sí o no? Con su amigo Lázaro. No estuvo feliz todo el tiempo, ¿es verdad? Pero estaba lleno de gozo. Porque no tiene nada que ver la felicidad con el gozo, no nos equivoquemos. Tú puedes estar pasando momentos tristes, momentos que pueden estar por pérdida de un ser querido, por muchas cosas, y puedes estar triste, pero una cosa es que estés triste y otra cosa es que pierdas el gozo de tu espíritu. Esa es la diferencia. Mira, en Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús se enfrentaba al Calvario, pero estaba con gozo. Pablo estaba encarcelado y escribió en Filipenses 4:4, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. ¡Qué bueno! Puedes estar en situaciones críticas, en situaciones en las cuales estés mal, te encuentres triste, te encuentres mal, pero realmente el gozo del Espíritu tiene que estar en ti. Eso no se pierde. El gozo del Señor tiene que ser constante porque es nuestra fortaleza, hermanos. La felicidad es como un termómetro que registra las circunstancias, pero el gozo es como un termostato que controla las circunstancias. Apuntaros eso. Eso es muy interesante. El gozo controla las circunstancias. Quiere decir que tú no pierdes el gozo, que a pesar de todo lo que te puede estar pasando, nadie va a quitarte el gozo del Señor. Y puedes estar disfrutando de ello. No porque me venga un problema, porque ahí es donde que tenemos que pensar. Te viene una situación y con un problema económico a tu casa, o te viene un problema de fallecimiento, te viene un problema de cualquier cosa, y enseguida, yo creo que hay veces que hasta echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Si yo me porto bien, si yo hago las cosas correctas, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero realmente tenemos que darnos cuenta de que una cosa es que puedas estar triste, dolido por todo lo que está pasando, pero otra cosa es que pierdas el gozo de tu espíritu. Cuando se pierde el gozo de tu espíritu es porque hay pecado, como a David le pasó. Y por ese motivo David exclamaba y le decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélvemelo, porque no puedo vivir sin él, porque no puedo estar así. Otra de las consecuencias del pecado es que enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que el cuerpo enferme por las situaciones que estés viviendo. En versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, dice aquí David. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos, dice, que has abatido.
Dios, me estás oprimiendo, dice David. Me estás metiendo el dedo en la llaga. Y sabéis una cosa importante, mira, Dios nos ama de tal forma, y como hijos que somos de nuestro Padre Celestial, Él no nos va a desechar, Él no se va a apartar de nosotros. Él lo que sí que va a hacer, como buen padre, si no queremos reconocer y no queremos darnos cuenta, va a coger el dedo y te va a meter el dedo en la llaga para que te des cuenta, que veas que tienes que corregir, para que veas que tienes que cambiar, para que veas que no puedes seguir en la situación que estás. Esto es, Dios no nos desecha. David estaba recibiendo esa presión y por eso expresa estas palabras, ¿no? Mira, en Proverbios capítulo 17, versículo 22, es un versículo extraordinario. También dice que el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Si es que hay tanta sabiduría en estas palabras, y esa es la verdad. Cuando tú estás alegre, ¿verdad?, y estás gozoso, eso mejora tu salud, mejora tu ánimo, ¿sí o no? Estás con otras ganas de vivir, estás rebosando vida y alegría. Pero cuando estás triste, cuando estás abatido y cuando estás en pecado, ¿sabes lo que trae? Tristeza, amargura. Y eso al mismo tiempo te va envejeciendo más el cuerpo. En serio, ¿eh? Eso es una realidad. Lo que tú estás viviendo es así. Y te puede envejecer más el cuerpo. Puedes hacerte... ¿Por qué? Yo lo he visto en algunas circunstancias a personas y son muy jóvenes. Y digo, pero ¿cómo es posible que estén? Porque tienen una cara de amargura, una cara de estar tristes, de estar mal, y dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Y Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere que disfrutemos y gocemos de la vida que Dios nos ha dado. ¿Es verdad o no? Es así. Mira, en 1 Corintios 11:30... Pablo está exhortando aquí a los corintios por haber actuado irreverentemente en la cena del Señor. Y por eso dice, hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Aquí se refería que estaban muertos debido al pecado en su vida. El pecado enferma el cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. Así que Nehemías también nos dice en el capítulo 8, versículo 10, termina diciendo, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hacerlo vuestro. Otra de las consecuencias que trae el pecado es que estropea el espíritu. En versículo 10 dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, restáurame, crea en mí, oh Dios, este corazón puro, limpio, que a ti te agrada. El espíritu de David estaba amargado, estaba estropeado por todo el pecado que había cometido. Mira, las personas salvas que no tienen comunión con Dios son irritables, abusivas y difíciles de tratar. Tienen un espíritu amargado y nada les agrada. Cuando la gente está reincidiendo en pecado y deja de poner su mirada en el Señor y empieza a ponerla en otras personas, en aquellos que Jesús murió por ellos. Fijémonos en David, es un ejemplo clarísimo. Lo rápido que juzgó David al otro hombre ¿por qué le juzgó? Por haber robado una corderita. ¿Os acordáis de la historia? Cuando fueron delante de él,
y él, después de todo lo que había hecho, y él lo primero fue juzgar y decir, este se merece la muerte. Es curioso. Dice que él juzgó por haber robado una corderita y él había robado a una mujer. Y otra cosa más. Fijaros bien, él juzgó a alguien por matar a un animal, pero él había matado a un ser humano. ¿Se daba cuenta David? No, estaban sus ojos cegados. Pero él juzgaba, ¿verdad? Y enseguida juzgando a los demás. Y no se daba cuenta de la viga que tenía en su propio ojo, del pecado tan grave que tenía dentro de él. Por eso el que recae en pecado siempre actúa de esta manera. Por eso dice que los que más hablan son los que más porquería tienen encima. Porque el Señor nos dice que no tenemos que juzgar y no tenemos que hablar mal de nadie. ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Y tenemos que aprender de todo esto, porque es de la única forma de agradar a Dios. Si no lo hacemos, mal vamos. Otra de las consecuencias es que el pecado destruye nuestro testimonio. Aquí tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, pero que cometió un pecado horrible. El pecado no solo degenera el espíritu, sino que destruye nuestro testimonio. En el Salmo 51:14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua, dice, tu justicia. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no alaba? ¿Por qué están con sus bocas cerradas? Porque no están llenas del Espíritu. No tienen nada para cantar. Han perdido su canción, porque han perdido su testimonio. Y esto es algo tremendo. Si os dais cuenta, cuando David recibió el perdón y la restauración de su vida, ¿de qué forma cantaba y alababa? Cuando de nuevo recibió, ¿verdad?, el gozo de su salvación, de nuevo empezó a alabar y a cantar. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice que nos da cántico nuevo. El cántico nuevo que tiene que salir de nuestro corazón a Dios, reconociéndole, alabándole, dándole gloria a Él. Y dice que el Espíritu pone una canción nueva en tu vida para que le cantes a Él. Por eso en el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios, Señor. David no estaba alabando a Dios porque sus labios estaban sellados. Su pecado había destruido su testimonio y la alabanza se había secado en su boca. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en un cristiano? ¿Qué consecuencias nos trae? En primer lugar, podéis apuntaros. Lo primero, ensucia el alma. Segundo, domina la mente. Tercero, deshonra al Señor. Cuarto, deprime el corazón. Enferma el cuerpo. Degenera el espíritu y destruye nuestro testimonio. Por eso en el versículo 12 y 13 David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Mira, podemos ver lo que pasó con David cuando pecó. No había alabanza, no había canción, ningún alma ganada, ¿sabéis por qué? Porque el pecado había destruido su testimonio. Cuando un cristiano no puede alabar a Dios es porque algo funciona mal dentro de él.
sino la alabanza tendría que salir de nuestra boca como algo natural. ¿Verdad que cuando tú quieres alabar a alguien o a tu hijo o a tu nieto o cuando quieres decir qué cosas tan bonitas salen de nuestra boca, ¿verdad? ¿A que sí? Pero qué bonito estás, qué guapa o qué bello, qué hermoso, Salen palabras, ¿verdad?, que exaltan a esa persona, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a Dios cuando Él te ha dado todo? Cuando Él ha ocupado lugar en la cruz por ti. ¿Qué le dirías? No hay palabras de agradecimiento dentro de tu corazón. No hay palabras de grandeza, palabras sublimes que puedan exaltar el nombre de Dios, de agradecimiento a Él. ¿No se lo merece Él mejor que ningún otro? ¿Por qué no lo hacemos? Quizás tenemos que volver como David volvió. Devuélveme el gozo de tu espíritu, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación, oh Dios. No permitas que mis huesos se sequen. No permitas, Señor, que me quede anclado, que me quede ahí como secuestrado y que mi vida no crezca. Por eso, hermanos, estaba viendo todo esto y no se habla demasiado del pecado, pero realmente una de las cosas importantes que tenemos que ver es esto. Sabemos que el pecado no le agrada a Dios y tenemos que aborrecerlo. Tenemos que desecharlo. Si queremos que Dios siga haciendo su obra con nosotros, si queremos que Dios siga usando a cada una de nuestras vidas para su gloria, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, rechazando todo lo que no le agrada a Él. Y todos lo sabemos. Y todos sabemos lo que son, ¿verdad?, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y todos sabemos lo que trae una cosa y lo que trae la otra. Porque la palabra de Dios habla muy claro en todo esto. Entonces, creo que tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, hermanos. Hacer un análisis de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos viviendo? ¿De qué forma estamos andando en nuestra vida? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Realmente somos de ejemplo? ¿Somos verdaderos testigos de Dios? ¿Verdaderamente somos esos discípulos que Dios ama, que Dios anhela, que Dios desea para llevar su obra adelante? Son preguntas que creo que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y empezar a corregir lo que anda mal. Yo lo que tengo muy claro es que cuando tú pones de tu parte y con un pasito que des y pongas un poco de interés, Dios te va a dar no solamente un paso, Él da 5 y te va a bendecir grandemente. Así que vamos a dejar que el Espíritu pueda orar. Vamos a ponernos de pie todos y cierra tus ojos y piensa un poco. No sé cómo está tu vida. No sé si estás viviendo en pecado, si hay algo en ti que no está funcionando bien. Pero mira, aquí está el Señor delante de nosotros y Él es el que nos ve. Pídele al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida, que traiga luz, que traiga claridad para ver las cosas que no andan rectamente. Y por eso es bueno que analicemos. Si hay pecado, no vamos a tener ganas de alabar ni de orar, porque hemos perdido el gozo de nuestro espíritu. Y una de las cosas importantes
de la misma forma que David lo hizo. Dios pide que nos arrepintamos de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, de todo lo que hemos hecho que no es correcto delante de Dios. Pídele perdón a Dios si tienes que pedirle perdón. Y dile, restáurame, Señor. Restaura mi vida, oh Dios. Si has perdido el gozo, y dile como David le decía, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No permitas que esté viviendo sin ese gozo que realmente trae sanidad, que trae vida. Díselo al Señor. Deja que el Espíritu Santo pueda orar, que pueda tocarte. Él está aquí en medio de nosotros. Mira, y te voy a decir algo que todo se basa en decisiones. Si tomamos decisiones correctas delante de Dios, Dios nos va a ayudar a llevar adelante todo. Y Él nos va a bendecir.